7 de la mañana, Pedro Pablo Fernández, abogado con maestría en políticas públicas, director general del Centro de Políticas Públicas IFEDEC, es nuestro primer invitado de hoy. Bienvenido. Gracias, Eduardo, por la invitación y por esta oportunidad de hablar con toda la gente que nos está escuchando. Mira, se me ocurre compartir contigo algo que yo publiqué ayer. Yo dije, Venezuela se arregló, es una frase inútil, no aplica como interrogante, no aplica como afirmación. Se utiliza irónicamente para provocar. Yo al final no sé de dónde salió esa frase, pero en todo caso, yo te planteo la frase para que desde tu análisis tú la pongas en contexto, desde un ánimo constructivo, porque el venezolano necesita también sanar mentalmente, poner el foco donde tenemos que ponerlo y no desgastarnos inútilmente en lo que más bien nos debilita. ¿Cómo estás viendo tú a Venezuela? ¿Para ti qué está pasando? Mira, Venezuela sí, en efecto, no se ha arreglado y falta mucho para que se arregle. Yo no deseo otra cosa más en el mundo que eso, que el país pueda salir de este hueco en el que está metido. Hueco que se ha puesto muy de manifiesto con el último informe de ENCOVI que salió recientemente del año 2021, que expresa una situación económica terrible, una situación social terrible sobre todo. Lo que a mí más me preocupa y me duele del informe de ENCOVI es particularmente la situación de los niños. Ahí hace un estudio de talla, de peso de los niños, los indicadores duros de desnutrición y las cifras son espantosas. ¿Qué es lo que sí hay en Venezuela? Una sensación de mejora que de alguna manera se corresponde con una muy leve mejoría. Vamos a poner esto en números. La caída del Producto Interno Bruto. Eso es importante. ¿Dónde puede estar dándose una leve mejoría? Sí. La caída del Producto Interno Bruto desde el año 2013 para acá ha sido por encima del 90%, 94%, 96%, hasta el 2021. Eso es una caída gigantesca, es decir, estamos hablando de una economía que se vino al piso. Hablan de un crecimiento económico el año pasado de 6.8%, de 4%, de 6%. Bueno, cuando tú ves ese crecimiento económico es sobre la base de una economía que está chiquitica. Entonces, ese crecimiento significa que si la caída del Producto Interno Bruto en estos años fue de 94, bueno, ahora está en 92. ¿Me explico? O sea, el crecimiento económico que se manifiesta el año pasado es un crecimiento económico de una economía que está muy pequeña. ¿Por qué crece económicamente el país? Básicamente porque el gobierno ha aplicado una política de ajuste impresionante. Es decir, estamos en presencia de un gobierno de derecha como no hay otro en América Latina. Explica eso mejor. Ok. ¿Qué es lo que identifica a un gobierno de derecha? Porque ajuste es una palabra asociada a corrección. Sí. Claro, ajuste económico eran el término que daba... Fíjate, perdón, me llama la atención que utilices la palabra ajuste cuando muchos dicen que más bien ha flexibilizado algunas cosas. Claro, ajuste económico lo llamaba el Fondo Monetario Internacional a sus programas de corrección de economías que estaban muy distorsionadas, como es el caso de Venezuela. Y ha habido un ajuste. ¿Ajuste en qué, por ejemplo? Ajuste del gasto público. Hoy en Venezuela la inflación no está en los niveles en los que estaba antes porque el gobierno ha restringido el gasto público desordenado que tenía. Ahí entra la palabra ajuste. ¿Pero qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno ha hecho todo lo contrario a lo que dice el Plan de la Patria y todo lo contrario a lo que venía haciendo. Por ejemplo, ha liberalizado la economía completa, acabó con los controles de precios, acabó con el control de cambio. Es una cosa que ningún país en América Latina tiene las libertades económicas que existen, por ejemplo, para la importación. No se pagan ni aranceles por importación. Le soltó las riendas a la dolarización. La dolarización por la acá. Ajustes ha eliminado los subsidios, eliminó el subsidio de la gasolina. Nosotros, desde que yo nací, los venezolanos pagamos la gasolina subsidiada, ininterrumpidamente durante la Cuarta República y durante el gobierno de Chávez. Esta es la primera vez en mi historia, desde que yo estoy vivo, que nosotros en Venezuela estamos pagando la gasolina a precios internacionales y en dólares en las estaciones de gasolina. Ya está pasando con el gasoil también. Es decir, de manera que lo que tenemos en Venezuela, dejamos de tener un gobierno socialista y tenemos el gobierno más neoliberal que llenar que haya. En el contexto y disculpa que te interrumpa, discúlpame, pero es que a mí me impresiona todavía ver gente que saque de la cartera dólares. Pero llenar un tanque de gasolina, llenar de gasolina el tanque de un carro pagado en dólares es más costoso que una botella de whisky 12 años. Sí, claro. Y eso para nosotros en Venezuela
es inaudito porque eso no lo vivimos jamás. Si nosotros, repito. Disculpa que te interrumpí, Sí. pero es que lo que estás diciendo hay que digerirlo. Perdón, Eduardo, es que además durante los últimos años pasamos a tener gasolina regalada. Si tú ponías gasolina en la estación y lo que le entregabas al bombero era una propina. La gasolina no se Como pagaba mucha nada. gente llama hoy regalada la gasolina que todavía queda en venta subsidiada Sí, bueno, yo creo que en bolívares. no sé cuánto queda de eso, pero se ha reducido, ¿no? Sí, se ha reducido dramáticamente. Ahora, ¿cuál es el efecto que tiene la liberalización de la economía? Ha tenido un efecto repunte, un efecto rebote, pero cuando tú ves la caída del Producto Interno Bruto en Venezuela, ese rebote no es suficiente para mejorar las condiciones de vida de nada. Se crean burbujas, bodegones, restaurantes que abren. Solo en Caracas. No, en Caracas y en algunas ciudades importantes, pero son burbujas muy pequeñas. Cuando tú ves el nivel de ingreso de las familias venezolanas, 94% de pobreza, dice el informe de Encovi. Son unas cifras altísimas. Eso medido por el ingreso, perdón, la pobreza medida por el ingreso. La pobreza es multifactorial. Cuando dan esas cifras del 94% es medido por el ingreso. Yo, Eduardo, yo no soy pobre. Yo tengo una casa, tengo un carro, tengo ahorros, pero mi ingreso hoy me coloca por debajo del nivel de pobreza porque mi ingreso no da para comprar la cesta básica completa. Yo puedo sobrevivir a eso porque tengo acumulado activos, porque tengo bienes, porque trabajé toda mi vida y tengo... pero en esa situación está la mayoría del país. Por ejemplo, tú vas al Cafetal hoy y todas las familias del Cafetal, que son familias de clase media, el 90% está recibiendo un ingreso que lo coloca por debajo del nivel de pobreza. Y así está buena parte del país. Es muy difícil hoy ganar en la economía venezolana tan pequeña, la cantidad de gente que tiene posibilidad de tener un ingreso que le alcance bien. La situación de los maestros, los empleados públicos. Es decir, estamos viviendo una crisis económica demasiado fuerte. ¿Qué tiene que pasar para que Venezuela se arregle? Que creo que es el punto central. Y el crecimiento económico ha sido por una recuperación de la industria petrolera leve. Es decir, la industria petrolera se vino al piso desde hace mucho tiempo. Las políticas, un modelo económico de negocio petrolero muy contrario a la inversión, fue generando, valga la redundancia, una desinversión petrolera desde hace mucho tiempo, y si tú en petróleo no inviertes, pues vas perdiendo. Ahora es una notición que llegue un barco de Irán con petróleo. Claro. ¿Por qué ha logrado? Primero, la destrucción de la producción petrolera se produce por el gobierno. El gobierno estableció un modelo de negocio petrolero que no era atractivo para las inversiones, las empresas cada vez invirtieron menos, habían cosas absurdas. Por ejemplo, esas empresas sacaban petróleo, vendían el petróleo. Con los dólares que recibían, tenían que cambiar esos dólares en el Banco Central de Venezuela. Con el control de cambio le daban un poquitico de bolívares por los dólares porque el control de cambio era absurdo, y con eso pagaban las operaciones. Bueno, ahí se iba la rentabilidad de la empresa. Es decir, habían un montón de cosas. Después la centralización de PDVSA, esas empresas para poder comprar insumos, para poder buscar proveedores, tenían que pasar todo por un organismo centralizado en PDVSA. Total que fuimos cayendo la producción, pero después las sanciones terminaron de producir una caída mucho más abrupta. Del 2013 al 2018 hubo una caída del producto de la producción petrolera más o menos de 1% mensual. O sea, todos los meses producíamos 1% menos, en promedio. A partir de las sanciones eso pasó a ser 5%. Las sanciones, claro que tuvieron un efecto. Miente el gobierno cuando dice que la producción petrolera se cayó por culpa de las sanciones. La producción petrolera se venía cayendo de mucho antes, pero las sanciones sin duda tuvieron un impacto. Además, por una razón elemental, nosotros compramos muchos insumos en Estados Unidos. Por ejemplo, para producir gasolina, las refinerías venezolanas necesitaban unos diluyentes que el gobierno de los Estados Unidos vendía. El gobierno no, perdón. Estados Unidos, esos son todas empresas privadas. Y al final, una vez que se acabó el suministro, se acabó la gasolina en Venezuela. Ha podido levantar la producción gracias a la alianza con Irán y un poco esos barcos que llegan con gasolina, es gasolina liviana, con petróleo liviano de Irán, que se tiene que mezclar con el petróleo pesado de la faja para que el petróleo pueda servir. Es decir, el petróleo nuestro de la faja es un petróleo extra pesado que no sirve, salvo que lo diluyas y lo mejores con gasolina, con petróleo de mejor calidad. Eso es lo que hace un poco Irán con Venezuela, y además nos da diluyentes para la refinación de gasolina. Todo eso ha hecho que la producción de gasolina aumente de 400.000 barriles, 430.000, que llegó a bajar la producción en diciembre del 2020, y se ha montado en 800.000.
El gobierno siempre anuncia que va a llevar la producción de petróleo a 1,5 millones, que va a aumentar y hace todos esos anuncios que nunca se traducen en realidad, porque la verdad es que Venezuela no tiene capacidad y el gobierno no tiene capacidad de aumentar la producción petrolera más allá de los 800.000 barriles. ¿Qué tiene que pasar para que Venezuela se arregle? Fíjate, vamos a dejar esa pregunta importante. ¿Qué tiene que pasar para que Venezuela se arregle? Yo quiero que en la próxima parte, además, tú me digas si hay algo positivo que reconocerle a la gestión de Nicolás Maduro en esta descripción que tú has hecho de las distintas decisiones de ajuste. Incluso si parte o la totalidad de lo que se pueda ver en positivo hoy o como una posibilidad es realmente sustentable. Forma parte de una política pública que genere confianza, porque nos está diciendo Maduro desde Qatar que está haciendo diligencias para que vengan inversionistas, pero sin confianza no hay inversión. Buenísima la pregunta. Y quiero también que hagas análisis, como siempre, bueno, de la dinámica política, que también es muy importante. Pedro Pablo Fernández está con nosotros. Señoras y señores, oído al tambor, Pedro Pablo Fernández nos dice, así dejó los puntos suspensivos en la parte anterior. ¿Qué hace falta para que Venezuela se arregle? Y yo acuñaba lo siguiente, yo decía, bueno, hay que reconocer algo positivo dentro de esta descripción de ajustes que tú decías del Ejecutivo encabezado por Maduro. Y estas decisiones que va tomando, estas definiciones son sustentables, son atribuibles, bueno, a una política pública que tenga futuro, que genere confianza. Mira, el problema que tiene el gobierno es que toma estas decisiones forzado por las circunstancias, no porque quiere. El gobierno no está subiendo el gasoil porque lo quiere hacer, el gobierno está subiendo el gasoil porque no hay gasoil, porque el gobierno no tiene cómo subsidiar eso más. Lo mismo pasa con la gasolina. Es decir, son medidas que toma obligado por las circunstancias y no producto de un plan de recuperación económica diseñado en el que crean. Y tú decías una cosa muy importante, la palabra mágica en economía es confianza. Si tú no generas confianza, no puede haber una reactivación económica real. Este gobierno, con el pasado que tiene, es muy difícil que genere confianza. Por más que tome decisiones en la dirección correcta en algún momento determinado, ahorita forzado por las circunstancias, al final no termina de generar la confianza que hace falta para que haya inversiones. Y la otra cosa son las sanciones, es decir, es absolutamente necesario para que Venezuela pueda recuperarse y para que Venezuela se arregle, que aquí en Venezuela vengan inversiones gigantescas, inversiones de multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, todas esas instituciones con las que el gobierno tiene relaciones rotas y además a partir de las sanciones todavía imposibilitada que vengan acá y después mucha inversión del sector privado también, inversiones nacionales e internacionales. Y esas inversiones no vienen mientras el país esté sancionado y mientras tengamos un gobierno que nos genera confianza. Ahora, aquí hay una oportunidad, Eduardo, que se le está presentando a Venezuela muy grande, porque yo sostengo que el drama de Venezuela es el modelo rentista petrolero que no es nuevo, es muy viejo. Ese modelo rentista termina destruyendo la economía, destruyendo todo. El petróleo es una maldición para Venezuela. El petróleo no nos hizo ricos, nos hizo pobres. Y el petróleo nos hace pobres por culpa de una cosa que llaman los economistas la enfermedad holandesa. Que lo explico rápidamente con el ejemplo que vivimos recientemente con Chávez, que todo lo tenemos fresco. Cuando un país produce petróleo y de repente los precios del petróleo suben, como ocurrió con Chávez, y entra un montón de petrodólares a la economía, ocurre lo que se llama la sobrevaluación de la moneda. ¿Qué quiere decir eso? Que los dólares se hacen muy baratos. Hay demasiados dólares y se hacen baratos. Tú y yo y los venezolanos que me están escuchando, buena parte, pudimos viajar durante estos años gratis, porque uno iba y sacaba $5.000 de Cadivi que no valían nada. Uno iba, viajaba, se gastaba 3.000 y después con los otros 2.000 se vendían en el mercado negro. La gente viajaba gratis, la gente le pagaba al gobierno por viajar. Ganaba dinero por viajar. Así es. Las importaciones se hicieron baratísimas. Un señor que producía zapatos, le costaba mucho más producir el zapato aquí en Venezuela y pagar los trabajadores y todas las cosas que importarlo. Las importaciones pasaron a ser muy baratas. Cerró la fábrica, importó los zapatos. Cuando tú tienes un país como Venezuela, monoproductor, y ese precio de ese producto sube y entran esa cantidad de dólares, todos esos dólares lo que sirven es para importar. ¿Y qué significa importar? Pérdida de empleo en Venezuela y le das empleo afuera. Es decir, tú generas empleo afuera y quitas el empleo de los venezolanos. La fábrica de zapatos. Los empleos se perdieron y ahora tú estás pagando zapatos para trabajadores que trabajan en otro país. Por eso yo digo,
y no lo digo yo, lo dicen todos los economistas de los estudios en el mundo, la enfermedad holandesa es un concepto económico totalmente probado. Cuando tú tienes un país que depende de una producción así, termina destruyéndose la industria nacional. Cuando los precios del petróleo bajan, el país ya no está produciendo nada. Entonces, esa enfermedad en Venezuela es vieja. Se produjo con Luis Herrera en el año 79, cuando cayó el Shah de Irán y subieron los precios del petróleo. El mismo fenómeno. ¿Te acuerdas de aquella canción de Guaco que decía extraño Miami? Sola te quedaste, terruño que adoro. Miami te adoro, solo pienso en ti. Eso ocurrió cuando se devaluó el bolívar y terminó la gente no pudiendo ir porque el dólar dejó de estar barato. Se acababa el está barato, dame dos. Ese fue cuando Carlos Andrés Pérez, igualito, la guerra árabe-israelí, subieron los precios del petróleo. Es el mismo fenómeno. Y ese fenómeno ha venido destruyendo la industria nacional. Es un modelo rentista que hace rico, es decir, el petróleo hace rico al gobierno, la renta petrolera hace rica al gobierno y a los que gobiernan. Pero hace pobre a la gente porque no genera empleo. El petróleo no genera empleo, genera divisas, pero no genera empleo en Venezuela. Aquí hay que ir a un modelo de desarrollo diversificado y olvidarnos del petróleo porque además la era petrolera le queda muy poco tiempo. Al petróleo tal como lo concebimos. Yo veo a veces líderes de la oposición diciendo nosotros vamos a elevar la producción petrolera a 6 millones y no sé cuánto, y todo eso son ofertas absolutamente demagógicas porque la producción venezolana nunca va a llegar más ni a 3 millones de barriles. Tenemos que apostar al desarrollo de Venezuela distinto, un desarrollo diversificado, y ahí tenemos áreas importantísimas que desarrollar que pueden hacer a Venezuela un país rico, porque tenemos todas las condiciones para hacerlo. Si nos olvidamos del petróleo y salimos a desarrollar un proyecto industrial en Venezuela donde tenemos ventajas comparativas. La capacidad que tiene Venezuela para producir alimentos. Nosotros tenemos el campo abandonado desde que el petróleo pasó a ser el hegemón de la economía venezolana. Allá hay un potencial gigantesco de ampliar nuestra frontera agrícola y de diversificar nuestra producción. Pero en el resto de la industria química, si bien la era del petróleo como gran proveedor de energía en el mundo está caminando hacia su fin, el petróleo sigue siendo la materia prima para producir un montón de cosas. El desarrollo de la industria química, lo que se llama la industria petrolera aguas abajo, ahí tiene Venezuela un potencial gigantesco para producir empleo, para producir riqueza para la gente. Repito, la renta petrolera lo que produce es riqueza para los que gobiernan. La industria petroquímica, la industria petrolera aguas abajo produce empleo para la gente. Allá hay un área importantísima, turismo. Es decir, nosotros tenemos que ir a caminar así en esa dirección. Y el drama que tenemos, y digo que esto es una oportunidad, porque bueno, toda esta crisis de PDVSA que se ha generado nos abre la posibilidad de que nosotros cambiemos radicalmente un modelo económico que nos ha empobrecido progresivamente. Y además el liderazgo político, todo en Venezuela ha estado muy comprometido con ese modelo. Repito, es un modelo que viene desde Pérez I, pero el liderazgo político actual, yo recuerdo la campaña de Enrique Capriles, que él tenía 2 ofrecimientos que hacía en esa campaña. El primer ofrecimiento era voy a aumentar la producción petrolera 200.000 barriles por año. Es decir, Enrique lo que planteaba es vamos a hacer que la renta petrolera crezca. Y la segunda propuesta era vamos a ampliar las misiones, vamos a mejorarlas, vamos a crear nuevas misiones. Es decir, es como la cultura heredada y es un liderazgo político comprometido con esa visión de desarrollo, y yo creo que esa es la visión de desarrollo que en este momento tenemos oportunidad de cambiar radicalmente. Pedro Pablo, sufro profundamente al darle término a esta entrevista. La gente me va a caer encima, va a decir, Eduardo, pero no puede ser, producción, ejecutivos de Unión Radio, no hagan eso, la libertad de expresión. Yo te agradezco que hables así. Y estamos necesitando discursos como el tuyo, incluyentes, responsables, sustanciosos, donde no se hable paja, donde se le respete a la gente. Yo te lo agradezco como venezolano. Muchas gracias, Eduardo, por ese comentario, y te agradezco además la entrevista, y te agradezco lo que haces desde aquí, por generar contenidos que ayuden, que sean más constructivos. Crítica, hemos hecho una crítica feroz frente al gobierno, pero no nos quedamos ahí, sino tenemos que avanzar los venezolanos a construir ese sueño de país que queremos para todos. Bueno, Pedro Pablo Fernández, definitivamente esos son los temas, esa es la agenda incluyente que nos debe interesar y en la que debemos trabajar todos los venezolanos. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Amigos, volveremos.